La habitación del hospital estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Había entrado en incontables habitaciones como esta durante mi tiempo como joven médico, pero había algo diferente en esta. Isabella Gray, un nombre conocido en salas de juntas de todo el mundo, yacía inconsciente frente a mí. La mujer cuyas innovaciones habían transformado el panorama de la biotecnología, cuya visión había redefinido industrias, ahora se encontraba vulnerable. Una paciente más. No parecía justo. Se suponía que no debía involucrarme emocionalmente. Yo era solo otro médico asignado a su caso, un residente joven y entusiasta que todavía aprendía los entresijos del mundo médico. Pero había algo en ella que hacía difícil mantener la distancia. Isabella no era como las demás. No era una paciente sin rostro. Era una fuerza, una leyenda. Había leído sus historias, escuchado sobre sus increíbles logros que habían redefinido la biotecnología. Y sin embargo, ahora estaba completamente inmóvil, atrapada en un coma, su futuro incierto. Recuerdo haberme quedado allí, mirándola, sintiendo más el peso de su ausencia que el peso de las máquinas que la mantenían con vida. No había movimiento, ninguna respuesta, solo el pitido del monitor cardíaco y el suave zumbido del respirador. Por un momento, me pregunté si estaban haciendo lo correcto. No era su médico principal, pero me habían asignado el cuidado de sus heridas, cambiar sus vendajes, una tarea que había realizado para muchos otros pacientes antes que ella. Pero algo me decía que esto no sería lo mismo. Me acerqué lentamente a su cama, sintiendo el frío del ambiente estéril rodearme. Las enfermeras la habían cuidado bien, pero aún así, se sentía irreal estar tan cerca de alguien que había estado tan viva, tan llena de energía. Mientras le quitaba los vendajes viejos, no pude evitar preguntarme, ¿despertaría alguna vez? ¿Llegaría a saber cuánto había impactado al mundo? Se sentía extraño hacer algo tan mundano para alguien que alguna vez fue un gigante. Cambié los vendajes con cuidado, mis manos firmes, pero mi mente acelerada. ¿Cómo sería ella en la vida real? ¿Qué la había impulsado a lograr todo lo que consiguió antes del accidente? Solo podía imaginar la determinación absoluta que había construido su imperio, la energía implacable que la había llevado a la cima del mundo empresarial. Pero ahora, todo eso parecía desvanecerse, enterrado bajo la fragilidad de la existencia humana. No sé por qué empecé a hablarle, pero se sintió correcto. Tu empresa sigue avanzando. Tu equipo de biotecnología está rompiendo barreras. La gente todavía habla de tu visión. El mundo no se rinde contigo, Isabella, murmuré. Mis palabras iban dirigidas a ella, pero también eran para mí. No esperaba una respuesta. No debía haberla. Pero sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era lástima, era determinación. Me hice una promesa entonces, algo que parecía casi tonto pero necesario. Prometí que no solo cuidaría su cuerpo mientras estuviera inconsciente. Lucharía por ella. Buscaría la forma de mantener viva su historia, de asegurarme de que tuviera cada oportunidad de despertar y terminar lo que había empezado. No sabía cómo ni cuándo sucedería, pero sabía que tenía que formar parte de su regreso. Tenía que creerlo. Ese fue el momento en que todo cambió para mí. Ya no era solo otro médico en una habitación de hospital, era parte de algo más grande. Ayudaría a Isabella Gray a despertar, no solo de su coma, sino del lapso momentáneo que amenazaba su futuro. No era solo una paciente, era una oportunidad, y yo estaba listo para aprovecharla. Los días pasaron, cada uno difuminándose con el siguiente. Me encontraba cumpliendo con la rutina, revisiones, cambio de vendajes, rondas hospitalarias. Pero algo había cambiado en mí. Isabella nunca estaba lejos de mis pensamientos. Ella yacía allí, inmóvil, pero no podía evitar sentir que aún había una lucha dentro de ella. Era como si su cuerpo se hubiera apagado, pero su mente no se hubiera rendido. Se suponía que no debía involucrarme demasiado, no con ningún paciente, pero con Isabella no podía evitarlo. Su historia,
la forma en que construyó un imperio desde cero, cómo innovó en un mundo que exigía un cambio constante. Era demasiado fascinante para ignorarla. Pero no eran solo sus logros lo que me fascinaban. Era la idea de que alguien que había conquistado tanto pudiera quedar reducida a esto. Ese contraste me perseguía. Comencé a investigar su trabajo con más profundidad. Su empresa, que alguna vez fue la más innovadora en el sector biotecnológico, había comenzado a estancarse en su ausencia. No era una sorpresa. Después de todo, ella había sido el corazón de esa compañía, la que sabía cómo ir más allá de los límites. Leí sobre su visión de crear avances biotecnológicos que cambiaran la manera en que el mundo abordaba la salud, cómo soñaba con erradicar enfermedades que habían plagado a la humanidad durante siglos. Su potencial era ilimitado. Se sentía injusto que una mente así fuera silenciada. Cada mañana que entraba a su habitación, lo hacía con un renovado sentido de propósito. Cambiarle las vendas se había convertido en algo más que una tarea rutinaria. Era mi forma de mantenerla conectada con el mundo exterior, aunque no pudiera responder. Le hablaba no solo sobre su empresa, sino sobre el mundo que había dejado atrás. Le contaba sobre avances médicos, nuevos tratamientos, desafíos globales. Le describía las posibilidades que su compañía podría explorar cuando regresara. A veces, incluso hablaba sobre las personas que aún trabajaban para ella, el equipo que había formado y cómo mantenían viva su visión. Y entonces, una mañana, mientras le hablaba sobre los últimos avances de su empresa, sucedió. Sus dedos se movieron. Al principio pensé que era un movimiento involuntario. Después de todo, nos enseñan a esperar cierto nivel de reflejos incluso en pacientes en coma. Pero cuando volvió a suceder, esta vez de manera más deliberada, una oleada de esperanza me invadió. Corrí a buscar a la enfermera. El equipo confirmó que, de hecho, había una respuesta. No era mucho, pero era algo. Un destello de vida. Isabela no se había ido. No todavía. La chispa seguía allí, esperando ser reavivada. Sentí el peso del momento, sabiendo que eso no era solo una reacción física. Era algo más profundo, tal vez un esfuerzo consciente. ¿O era solo el instinto del cuerpo de luchar? Desde ese momento, cambié la forma en que abordaba su cuidado. Ya no era solo su médico. Era su compañero en la recuperación. Pasaba más tiempo en su habitación, hablándole de todo y de nada. No quería abrumarla solo con temas técnicos. Quería conectar, hacerla sentir que aún formaba parte de algo más grande que ella misma. Hablaba de su visión, de sus sueños, del mundo que aún tenía por impactar. Pero no se trataba solo de hablar. Empecé a estudiar su condición con más intensidad. Aprendí sobre tratamientos neurológicos que podrían ayudar a reactivar su conciencia, sobre terapias de vanguardia que aún eran experimentales. Quería estar preparado por si comenzaba a despertar y necesitaba a alguien que pudiera guiarla en la siguiente fase de su recuperación. Tenía que creer que volvería, que seguiría cambiando el mundo, y necesitaba que ella también lo creyera. Empecé a incorporar esas ideas en mis visitas diarias. Le hablaba sobre nuevos enfoques médicos que podían ayudar en su curación. Mantenía las actualizaciones ligeras pero inspiradoras. Me aseguraba de enfatizar cuánto había cambiado el mundo desde su accidente, cuántas oportunidades la esperaban. No bastaba con informarla. Quería que sintiera que tenía el poder de volver, de ser la misma persona que fue, de regresar más fuerte que nunca. Y entonces, en un día que parecía uno más en una larga cadena de días olvidables, ocurrió algo. Estaba sentado a su lado, compartiendo otra actualización, cuando noté un cambio sutil en su patrón de respiración. Era más profundo, más controlado. Sus párpados se agitaron brevemente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podía ser? ¿De verdad estaba despertando? No me moví. No al principio. Quería ver si solo era una señal de que su cuerpo se estaba ajustando, o si era algo más. No fue el movimiento dramático que se ve en las películas.
No hubo jadeos fuertes ni sacudidas repentinas. En cambio, fue lento y medido, como si ella misma estuviera probando las aguas. Estaba regresando, pieza por pieza, y sucedía en silencio, de maneras que nadie podría haber predicho. Su viaje apenas comenzaba, y yo, de pie allí, viéndola cobrar vida poco a poco, comprendí que ya no era solo un médico cuidando a una paciente. Era alguien que presenciaba el regreso más increíble de toda su carrera. No se trataba solo de que ella despertara, se trataba de la fuerza que traería consigo, de la misma que la había hecho una leyenda y que lo haría de nuevo. Y yo iba a ser parte de eso, en cada paso del camino. Los días que siguieron a las primeras señales de conciencia de Isabella fueron un torbellino. Su recuperación estuvo lejos de ser lineal, pero era evidente que algo increíble estaba ocurriendo. Al principio fueron pequeñas victorias: parpadear al oír mi voz, un suspiro, un sutil movimiento de sus dedos, el más leve ascenso de su pecho cuando mencionaba su nombre. Era como si su cuerpo despertara poco a poco y su mente lo siguiera lentamente. Pero lo que más me impactaba no eran solo los cambios físicos, era su impulso inquebrantable. Esperaba que el proceso fuera agotador, incluso doloroso, pero lo que no anticipé fue la determinación pura detrás de cada respiración que tomaba, de cada movimiento que lograba. Isabella no solo luchaba por su vida, luchaba por recuperar todo lo que había perdido. El mismo impulso que una vez la llevó a la cima del mundo biotecnológico seguía vivo dentro de ella, ardiendo intensamente, incluso mientras luchaba por volver a controlar su cuerpo. Pasaba horas con ella cada día, hablándole del mundo que había dejado atrás. Le describía los avances de su empresa, las innovaciones tecnológicas que su equipo impulsaba, los cambios en la industria biotecnológica que esperaban su guía. Pero no eran solo actualizaciones. Le recordaba constantemente que tenía un lugar en el futuro, que su historia no había terminado. Cuanto más le hablaba, más me daba cuenta de cuánto le quedaba aún por dar. Una tarde, mientras le ajustaba los vendajes, miré hacia abajo y vi algo que no había notado antes. Sus ojos estaban abiertos. Al principio fue casi imperceptible, el suave aleteo de sus párpados, pero ahí estaban. Los ojos oscuros que alguna vez miraron al mundo con una claridad aguda, ahora me observaban. Me quedé inmóvil. Ya había visto sus ojos abiertos antes, pero esta vez era diferente. Estaba enfocada. Estaba presente. «Isabella», susurré, sin saber si podía oírme o si lo estaba imaginando. Sus labios se entreabrieron levemente y por un instante fugaz creí que tal vez iba a hablar. Pero no salieron palabras. En su lugar, un suspiro suave escapó de sus labios y, por primera vez desde su accidente, pareció estar en paz. Fue en ese momento cuando comprendí verdaderamente la magnitud de su resiliencia. No solo estaba despertando, estaba reconectando con el mundo que había dejado atrás, a su propio ritmo, en sus propios términos. No podía apresurar su recuperación, ni tampoco nadie más. Era Isabella quien decidiría cuándo volver plenamente al mundo. En las semanas que siguieron, su progreso fue gradual pero innegable. Con cada día que pasaba, Isabella era más consciente de su entorno. Comenzó a hablar en oraciones pequeñas y cautelosas. Su voz, débil al principio, se hizo más fuerte. Recuperaba su fuerza. Su cuerpo había pasado por una experiencia inimaginable. Pero su mente, esa mente aguda y brillante, también comenzaba a despertar. Me aseguré de mantenerla comprometida, tanto física como mentalmente. Trabajábamos juntas con lentitud, deliberadamente. Algunos días eran tareas simples: levantar una taza, mover los dedos o sentarse por unos momentos. Otros días se trataba de reintegrarla al mundo. Le hablaba sobre la empresa, los desafíos actuales en biotecnología y las personas extraordinarias que había reunido a su alrededor. Necesitaba que supiera que no estaba sola en esta lucha,
que aunque aún no estuviera lista para volver a su rol de líder, el mundo seguía esperándola. Pero a medida que su salud mejoraba, también lo hacía su ambición. Ya no le bastaba con simplemente regresar a su antigua vida. Number Isabella ya estaba pensando en el futuro. Empezó a hacer preguntas más detalladas sobre el rumbo de su empresa, sobre las personas con las que había trabajado y sobre los cambios en el campo de la biotecnología. Cada pregunta que hacía era una señal de que no solo estaba regresando a su vida anterior, se estaba preparando para llevarla aún más lejos. Una noche, después de un largo día de terapia, me miró con esos ojos decididos y dijo: «No voy a detenerme, no voy a dejar que esto me defina». Las palabras eran simples, pero llevaban un peso que no podía ignorar. Supe entonces que Isabella no solo luchaba por recuperarse, luchaba por transformarse, por levantarse de las cenizas de su pasado y construir algo aún más grande. Su cuerpo aún era frágil, pero su mente ya había comenzado a volar. Empezamos a planear juntas. Su recuperación no se trataba solo de sanar, se trataba de reconstruir. No se trataba de volver al pasado. Se trataba de crear un futuro que nadie habría podido predecir. Y yo estaba decidida a ayudarla a alcanzarlo. Había empezado como doctora, simplemente cumpliendo con mi trabajo. Pero ahora era parte de algo mucho más grande. La historia de Isabella se había convertido en mi historia también. No solo la estaba tratando, estaba aprendiendo de ella. Y en esos momentos, al verla levantarse, me di cuenta de que este viaje no se trataba solo de sanar su cuerpo. Se trataba de reavivar su alma, su espíritu y la esencia misma de quien era. No era solo una mujer en recuperación, era una fuerza de la naturaleza, y yo tenía el privilegio de ser testigo de su renacimiento. La transformación de Isabella fue simplemente extraordinaria. Desde el momento en que recuperó la conciencia por completo, quedó claro que la mujer que una vez dominó el mundo de la biotecnología no iba a quedarse sentada viendo la vida pasar. No era solo su cuerpo lo que se recuperaba. Su mente estaba tan aguda como siempre, su determinación creciendo con cada día que pasaba. El fuego que una vez la convirtió en una líder global volvía a encenderse. Y podía verlo en la forma en que observaba el mundo a su alrededor, en cómo comenzaba a interactuar con su equipo una vez más. Al principio, yo era su guía durante la recuperación, empujando suavemente sus límites, asegurándome de que recuperara su fuerza física. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, me di cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo. Isabella no solo estaba sanando, estaba evolucionando. No le bastaba con volver a ser quien era. Quería regresar mejor, más fuerte y más decidida que nunca. Quería volver a ocupar su lugar al frente del cambio. Cuando ya estaba lo suficientemente bien como para salir del hospital, Isabella ya tenía la mirada puesta en el futuro. Su rehabilitación había sido solo una pequeña parte de un plan mucho más grande. En el momento en que volvió a entrar en su oficina, rodeada por su equipo, fue como si nunca se hubiera ido. Los miembros del consejo, los investigadores y los innovadores que habían mantenido viva su visión, se reunieron para presenciar su regreso. Habían resistido la tormenta sin ella, pero estaba claro que ninguno podía liderar sin ella. Isabella era su brújula, y ellos lo sabían. Su primera reunión fue tranquila, pero rebosaba anticipación. Se sentó al frente de la mesa, con la mirada firme y una presencia imponente. No necesitó hablar al principio. Las personas que la habían visto ascender comprendían el peso de su regreso, y entonces habló. Sus palabras fueron claras, enfocadas y afiladas como un láser. «Hemos perdido tiempo», comenzó, con voz firme pero cargada del peso de todo lo que había vivido. «Pero eso es el pasado. Tenemos trabajo que hacer. El mundo no espera a que lo alcancemos. Tenemos que liderar, y tenemos que hacerlo ahora». No era solo una declaración, era un desafío. Un desafío para su equipo, para ella misma
y para toda la industria. Era una afirmación de que Isabella Gray había vuelto, y no solo como sobreviviente. Volvía a ser una pionera. La atmósfera en la sala cambió. Las personas que la rodeaban no solo trabajaban para una empresa, trabajaban para una visión. Y esa visión, una vez más, era la suya. En las semanas siguientes, Isabella no perdió el tiempo. Asumió el control de cada proyecto con el mismo vigor y tenacidad que la había convertido en un nombre reconocido. Reestructuró su empresa, trajo nuevos socios y comenzó a idear innovaciones que revolucionarían la industria. No se trataba simplemente de volver a su vida anterior. Se trataba de rediseñar el futuro. Pero al volver a trabajar con su equipo, noté algo que me sorprendió. Isabella no solo avanzaba con sus propias ideas, escuchaba activamente, se involucraba con las personas que la rodeaban de una manera que mostraba no solo humildad, sino también una apertura a la colaboración que antes de su accidente había sido poco común. Había una suavidad en su liderazgo ahora, un equilibrio de fuerza y compasión que atraía a las personas hacia ella. No solo dirigía a su equipo, lo empoderaba. Su regreso a la sala de juntas fue simbólico no solo para su empresa, sino para todos los que habían estado esperando por ella. Era una señal de que ningún revés, por devastador que fuera, podía detenerla. Isabella estaba redefiniendo lo que significaba ser una líder. Estaba mostrando al mundo que la fortaleza no solo se encontraba en el dominio o el control, sino en la resiliencia, la adaptabilidad y la disposición a empezar de nuevo, a construir algo nuevo desde las cenizas de lo que una vez fue. Y entonces llegó el gran avance. Tras meses de reestructuración, tras incontables horas de lluvia de ideas, la empresa presentó su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Un desarrollo biotecnológico que cambiaría para siempre el panorama de la tecnología médica. Isabella, ahora completamente inmersa en su trabajo, se presentó ante el mundo una vez más como símbolo de ingenio y perseverancia. El mundo no solo había estado esperándola a ella, había estado esperando este momento. Su empresa no solo sobrevivía, estaba prosperando. Y no se trataba solo del dinero o del reconocimiento. Se trataba del cambio que estaba generando en el mundo, de las vidas que estaba tocando a través de sus innovaciones. Isabella siempre había creído que la biotecnología podía resolver los desafíos de salud más urgentes del mundo. Ahora lo estaba demostrando. Y mientras la veía presentar esta tecnología revolucionaria al mundo, comprendí que su recuperación no había sido solo física. Había sido un renacimiento. Isabella había resurgido más fuerte que antes, no solo como líder empresarial, sino como una fuerza para el bien en el mundo. Era un testimonio viviente del poder de la resiliencia, de la fortaleza del espíritu humano y del potencial transformador de las segundas oportunidades. Para mí, su recuperación se había convertido en un viaje de transformación en sí mismo. Había empezado como un médico que solo intentaba ayudar a una paciente, pero ahora era parte de algo mucho más grande, algo que dejaría una huella en el mundo. La había visto alzarse desde lo más profundo de su batalla personal y volver para liderar una revolución. Y en eso encontré mi propio propósito. La historia de Isabella Gray ya no era solo la lucha de una mujer por sobrevivir. Era su triunfo. Un triunfo que resonaría en todo el mundo, inspirando a incontables personas a creer en el poder de la recuperación, la reinvención y el potencial ilimitado del espíritu humano.